Hola, bienvenidos a La Cova. Hoy está conmigo David Ornelas. Él es escritor mexicano, autor de la novela El lugar de la noche, publicada bajo el sello Abismos Editorial en 2024. Hola David, gracias por estar aquí con nosotras. Hola Jimena, no, pues gracias a ti, gracias a Sara también, gracias a la Cuba por la invitación. Muy contento de estar aquí, de charlar con ustedes, siempre es un placer. Pues les cuento un poco de David. David estudió comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana. También hizo una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York, en donde nos conocimos. Ujú. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre su novela El lugar de la noche, que es una novela escrita en primera persona. Y bueno, el narrador es un hombre bastante joven, digamos que es ambiguo, es una voz algo contradictoria y hasta se podría decir que es un antihéroe. David ya me dirá si estoy equivocada pero así lo sentí yo, al menos al inicio de la novela. Después uno va cambiando de percepción y este narrador se reencuentra con un viejo amigo del pasado y a lo mejor ese amigo es uno de sus pocos amigos o de sus únicos dos amigos verdaderos que ha tenido y que perdió por algunas situaciones que se van descubriendo durante la novela. A partir de ese reencuentro con este antiguo amigo, inicia un road trip desde la Ciudad de México hacia Acapulco, con una parada en Iguala. Y bueno, aquí me gustaría que tú, David, cuentes un poco más de qué va la novela, lo que quieras agregar, y que nos cuentes cuándo nació la idea de este proyecto en tu mente. Sí, gracias Jimena por la presentación y por lo que comentas de la novela. Efectivamente, ese es el punto en el que arranca la novela, ¿no? Donde estos dos amigos se reencuentran después de un pleito que tuvieron ellos por temas personales y profesionales también. Son dos amigos periodistas de la Ciudad de México, en sus primeros años de trabajo profesional, de desarrollo profesional, digamos, ¿no? Están como empezando a desarrollarse en el mundo del periodismo, de la comunicación, y se distancian y tienen un encuentro casual un día en la mañana en la Ciudad de México, y desde que se encuentran, las cosas se enrarecen desde el primer momento, ¿no? Es muy raro que se encuentren por casualidad en ese día. El que cuenta la historia va camino al trabajo, pero el otro está borracho desde la mañana. Se van a desayunar juntos y una cosa los lleva a la otra y terminan en este viaje súper improvisado a Acapulco, ¿no? Em, pero tienen que hacer, por un incidente, tienen que hacer una escala en Iguala, eh, por una avería mecánica, tienen que detenerse en Iguala y entonces ahí empieza como otra parte de la historia, de la novela, ¿no? A nivel personal del protagonista, de quien cuenta esta historia, yo creo que es una novela. eh, es una especie de road trip de iniciación, digamos, ¿no? Es una novela donde él en este viaje descubre que lo que él está intentando hacer todo el tiempo es escapar, huir, romper con un pasado, con una inercia que lo oprime mucho, ¿no? O sea, una madre sobreprotectora, un trabajo que detesta. Él trabaja en la oficina de prensa de la Secretaría de Gobernación, entonces, en una administración política con la que no convive para nada, ¿no? Con la que no simpatiza para nada, y entonces ese trabajo, esa madre opresora, esa soledad también, eh, lo tienen en esta situación de la que él quiere escapar, y este viaje es el pretexto perfecto para eso, y también para tratar de reconectar y reencontrarse con este amigo con el que perdió, al que perdió por unas malas decisiones. eh, Porque efectivamente, como dices, es él y otra amiga que está en la novela, son sus únicas dos conexiones con el mundo. Él se está quedando solo porque
eh, porque no logra conectar emocionalmente con nada, ¿no? Todo está muy atravesado por su madre, por un trabajo, por este trabajo, por un encierro en la oficina y tal. Entonces este viaje es una oportunidad de pedir perdón a este amigo, de reencontrarse con él, de arreglar cosas con él. Y a nivel, digamos, social, colectivo, político, es yo creo que una novela que explora o en la que quise explorar como los estragos de la violencia en México a nivel psicológico, ¿no? Se podría decir mucho que es una novela en la que finalmente no pasa nada, pero es una novela sobre el miedo, es una novela sobre el miedo que da a atravesar el país en carretera, es una novela sobre la paranoia que te da todo, encontrarte con alguien desconocido te da miedo, que tu amigo se comporte de manera extraña te da miedo, estar en una ciudad que no planeabas estar te da miedo, que se te haga de noche da miedo, entonces... es una novela sobre alguien que tiene miedo y que todo el tiempo imagina que está a punto de ocurrir algo catastrófico y que está a punto de ocurrir el peor de los escenarios que ha imaginado, ¿no? Entonces, es eso, no es una novela sobre la violencia explícita en México, sino sobre los estragos de la violencia a nivel psicológico, ¿no? Uf, ahorita que dices eso, te lo juro que se me pone la piel de gallina, porque pienso en varias partes del libro y sí es completamente eso, ¿no? Pero te interrumpí, No, sigue. no, no, eso. Y bueno, nada más. El contexto, digamos, histórico en el que se ubica la novela sería como más o menos un 2012, 2013, es el contexto de atravesar Guerrero en el México pre-Ayotzinapa, ¿no? Previo al crimen de Estado contra los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, obviamente eso está en el aire todo el tiempo, no, no se menciona, pero es parte de la atmósfera. Claro. ¿Y dirías que em, nació o vino, te vino la idea de escribir sobre esto a raíz de lo que pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa? Sí, definitivamente. O sea, yo lo primero que hice fue, o sea, yo lo primero que quería hacer era contar la historia de estos dos amigos y a nivel personal estaba trabajando un poco como con la idea del espejo, por ejemplo, ¿no? Como la idea del doble. Entonces iban a ser dos amigos periodistas que tienen, o sea, mucho cariño, pero también muchos conflictos, porque son, como dos caras de una moneda, ¿no? Entonces el protagonista iba a ser este personaje como reprimido, miedoso, etcétera, y el amigo iba a ser este que se atreve, este que hace todo lo que él no se atreve a hacer, etcétera, ¿no? Por ahí esa era como la idea que yo tenía. Pensé que sabía que iban a ser periodistas, sabía que uno iba a ser ese periodista de investigación que va por la vida hablando con la gente, investigando, escribiendo, y el otro, mucho más conservador y reprimido, iba a estar en una oficina y tal, ¿no? Y cuando muy al principio pensé que tenía que poner eso en contexto, eh, empecé a pensar, bueno, en mi historia en la Ciudad de México y en el país, en México, y en algún momento emblemático, culminante de los temas que creo que golpean a este país, y me parece que la noche de Iguala es uno, o sea, este crimen de Estado es uno de los que definitivamente, o sea, lamentablemente no es un caso aislado, lamentablemente es una situación que sigue sucediendo, es decir, la represión, la desaparición forzada, etcétera, no es algo que sea un caso aislado, el de Ayotzinapa, pero creo que sí fue un momento en el que eh, fue difícil dejar de hacernos tontos, básicamente, con que las cosas estaban bien en México, y es un caso que pone en evidencia muy claramente
el nivel de represión por parte del Estado, el contubernio que tiene el gobierno de México con el crimen organizado y los malos manejos mediáticos y políticos de una situación como esta, ¿no? Entonces, definitivamente cuando quise contextualizar a dos periodistas de la Ciudad de México en esta situación, trabajando uno para el gobierno, otro haciendo periodismo de investigación, pensé que este era un tema, que este era un punto perfecto para anclarlo, ¿no? Después yo tuve una experiencia personal de hacer un viaje con amigos a Acapulco. Bueno, pensábamos ir a Acapulco y después hacia las costas de Guerrero, Oaxaca, en auto y hicimos una parada en Chilpancingo Ujú, y para mí fue, esto es 6 meses después del crimen y la desaparición de los estudiantes, y para mí fue como muy impactante dos cosas. Una era la presencia militar y policial en Chilpancingo, el palacio de gobierno tomado por los estudiantes, el miedo que teníamos definitivamente, como que procurábamos como por protegernos, no hablar demasiado de la situación, pero estaba en la atmósfera. Pero también por otro lado, la gente de Chilpancingo, esa es mi percepción, como intentando pues reconstruir de la manera que fuera pues una vida cotidiana, ¿no? Entonces, en todos lados había como una invitación, pueden ir allá a tomar, pueden ir acá de fiesta, pueden ir acá a desayunar, vayan al mercado, qué bueno que están aquí, ¿no? Y para nosotros era claro que estábamos intentando salir de ahí lo más pronto posible, ¿no? Esa sensación me parecía que se podía como extrapolar a todo lo que de pronto pasa en México, ¿no? Cuando estás fuera de tu zona de confort y cuando estás fuera de tu localidad, estás queriendo huir a veces, ¿no? Estás queriendo, y la gente en esos lugares está queriendo reconstruir sus vidas a pesar de las tragedias, ¿no? Eso es un poco lo que yo considero que pasa en México mucho, una vida cotidiana que tiene que seguir a pesar de la violencia y pues una tragedia y una violencia que no termina de irse, no termina de haber justicia para muchos de estos casos, ¿no? Todo eso estaba dando vueltas en mi mente cuando empecé a escribir esta historia y cuando quise contextualizar esto, ¿no? ujú, Iba a ser un cuento, pero cuando empecé a tener todo este contexto histórico, político, me di cuenta que la cosa daba para más. De todas maneras, es una novela corta, pero me di cuenta que había muchas más cosas en juego para trabajar y ahí fue que nació la idea de que eso daba para una novela. ujú. La novela aborda varios temas, ¿no? Los que tú acabas de mencionar, que es el miedo, la violencia estructural. Jimena, está sonando la alarma sísmica. Ah, sí, 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 claro, le ¿Cuánto tengo ponemos. que Sí, pausamos? claro, claro. Voy a salir. Sí. Bueno, te decía que la novela tiene varios temas que me parecen todos súper relevantes, como los que tú mencionaste, violencia estructural, el miedo, ¿no? Alrededor de eso, ¿no? De esa violencia que viene desde el Estado y que permea toda la sociedad. Y también se tocan temas como, pues, un poco la familia tóxica, ¿no? Con esta relación entre el protagonista y su madre. Se toca el tema de la amistad, la corrupción, el road trip. Y te quiero preguntar, con la gente que has podido hablar acerca de la novela en entrevistas, con gente que ya la leyó y lo has comentado, ¿cuáles de estos temas son los que menos has podido como conversar y que menos te han preguntado sobre ellos? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, es muy interesante porque eh, en la parte de atrás del libro se menciona Ayotzinapa iguala, la noche iguala, ¿no? Entonces, hay mucha gente que al leer eso, esto es cuando la gente lee la novela, ¿no? Eh, encamina toda la charla o todo el tema por ahí, ¿no? Entonces creo que la mayoría de las veces se quedan de lado los temas más personales, ¿no?
definitivamente, no se habla mucho de la soledad, por ejemplo, ¿no? Para mí era importante retratar, bueno, retratar es una palabra rara, pero bueno, hablar, escribir sobre un personaje, construir un personaje eh, que, que por malas decisiones en la vida, desde las muy mínimas y sutiles hasta otras más importantes, va cortando relación con todo mundo. Y es una novela también, creo yo, sobre la incapacidad de arreglar los problemas, que se resume a la incapacidad de hablar, ¿no? Ujú, Una novela sobre la incapacidad de ponerle un alto a la madre, ¿no? Por ejemplo, una capacidad de hablar con la madre sobre los problemas que esta relación genera, y una incapacidad una novela sobre la incapacidad de pedirle perdón al amigo, ¿no? Y llamarlo y buscarlo y hablarle y decirle, me equivoqué, lo que hice fue una canallada y me equivoqué, pero no te quiero perder, ¿no? No quiero perder esta amistad, no quiero perder esto. Y creo que ese tema me interesaba mucho porque creo que nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? O sea, eh, a las personas que escribimos vivimos todo el tiempo hablando de las palabras, de la oralidad, de la forma en la que trabajamos con las palabras, de lo bien que suena esto y de lo bien que suena lo otro. Y luego en nuestras vidas cotidianas a veces nos quedamos con las palabras aquí, ¿no? Así, no, no supe decir esto, no supe pedir perdón, no supe decir te quiero, no supe decir eres mi amigo, no supe decir mamá, deja de joder con no sé qué, ¿no? Entonces, esa sensación de las palabras estancadas en la garganta es parte fundamental de la novela y es un tema del que no se habla mucho porque el tema político-social lo abarca más todo, ¿no? Este, y el otro tema que sí se acerca más a la cuestión político-social es la participación que uno mismo tiene en ese escenario, ¿no? Cuando se habla de el Estado, quién es el Estado? Y cuando se habla de el México corrupto y el México, ¿quién es? ¿No? Y entonces me interesaba también como explorar la propia participación que tenemos en la construcción pues sí, de esa estructura de Estado, de esa estructura de país, de nación, de tal, ¿no? Sobre todo, pues desde estos personajes que participan muy directamente en temas de comunicación, periodismo, y uno, pues el protagonista trabaja en el Estado y para el Estado, ¿no? Ese es otro tema que me interesaba explorar también, ¿no? Y por supuesto el miedo al otro, ¿no? O sea, el estar en la calle y tenerle miedo al taxista y tenerle miedo al mecánico y tenerle miedo a la señora de la tienda y el tenerle miedo a todo mundo, ¿no? O sea, todo mundo se vuelve sospechoso cuando tenemos miedo. Eso es algo que está en la novela. Y a final de cuentas es como trasladar todo lo negativo que percibimos de un país y de una sociedad muy directamente al otro, ¿no? Entonces, esta es una novela sobre dos personajes del centro, ¿no? O sea, de la Ciudad de México, que al salir de esa burbuja Ciudad de México, este, todos los demás se vuelven sospechosos. En Guerrero todo el mundo es sospechoso desde esta visión central y desde este miedo, ¿no? Desde esta paranoia. Son un par de temas de los que casi no he hablado mucho. Me parecen los dos muy interesantes y retomando el primero, qué fuerte lo que dices, que nosotros como escritores hablamos todo el tiempo sobre hablar, sobre expresar, sobre usar la palabra y a la mera hora, por lo menos yo
personalmente, me cuesta muchísimo trabajo usarlo en mis relaciones personales. Y de hecho, tiendo a cortar muchas veces la comunicación con otras personas y no saber decir por qué lo hago, no saber expresar, oye, pues ahorita estoy teniendo un mal momento, ahorita me necesito aislar o ahorita estoy triste, simplemente no lo logro. Y me impresiona cómo me es mucho más fácil, eh, pensar en mí como, sí, soy una persona que sabe usar las palabras y puedo escribir un libro, pero soy una inútil para enfrentarme uno a uno y decir las cosas que me están pasando con esa persona. No tengo esa capacidad, es impresionante Sí, la inutilidad en mi día a día y en mis relaciones personales con las palabras. sí, sí, definitivamente, ¿no? A veces con las acciones vamos solucionando o vamos sobrellevando, ¿no? Bueno, no, al final no nos peleamos, nos hemos llevado bien, nos volvimos a ver, fuimos a tomar un café y tal, pero tenemos una incapacidad de decir, oye, ¿te acuerdas que pasó esto, no? Tenemos que hablarlo, se tiene que mencionar, ¿no? O sea, tienen que estar las palabras puestas ahí de te traicioné, fue grosero lo que dije, me porté mal, yo qué sé. Sí, Eh, o te Porque abandoné, o sí, sí, no sé, ese tipo de, o sea, como la o me sentí enunciación. abandonada también, o lo que Sí, sea. claro, exacto. Sí. Creo que es muy importante llevar a la vida diaria, pues, los ejercicios como de enunciación, ¿no? O sea, ponerlo con palabras, como hacemos en la escritura, ¿no? O en la lectura, porque leemos también y lo vemos todo y analizamos y decimos, qué importante cuando le dijo y nos memorizamos frases y tal. Bueno, hay que trasladar eso a nuestras vidas. Es muy fácil decirlo, Sí, pero no lo es tanto. Pero sí, no lo es para nada. De verdad me sentí que me clavabas una estaca cuando dijiste eso. Dije, yo soy el gran ejemplo de esto. para todos. Y sobre el otro tema, del miedo, también, ¿no? Yo creo que es impresionante cómo a mí no me pasa tanto, yo soy bastante confiada y, y no tengo ese tema, pero sí tengo mucha gente alrededor que todo el tiempo me dice, ¿cómo puedes confiar? Seguramente te quiere hacer algo, seguramente quiere obtener algo, o el no puedes quedarte parada aquí afuera, puede pasar, siempre hay como Sí, esa em, como acecho, ¿no? O esa posibilidad de que algo terrible pueda suceder. Y finalmente vivir así pues tiene que tener consecuencias, ¿no? sí, claro, creo que son, son cosas con las que aprendemos a vivir, ¿no? Como cuando tenemos dolores de cabeza o una molestia en la rodilla. eh, Digo, es un poco banalizar la cosa, pero es un ejemplo, pues, ¿no? Bueno, me duele la cabeza en las tardes y ya, pues, me tomo una pastilla, se me pasa, sigo haciendo mi vida, pero eso va mermando la calidad de vida, ¿no? Pues a nivel psicológico también, ¿no? A nivel emocional, a nivel de nuestras formas de relacionarnos con nuestro entorno, la violencia genera estos estragos, ¿no? Y estamos todo el tiempo, no queremos contestar el teléfono si no conocemos el número porque puede ser una extorsión. Ujú. No queremos estar parados en una esquina a las 10 de la noche porque no sabemos ahí qué pueda pasar. No queremos viajar en camión porque, ¿no? Yo no diría que esta sea una novela como demasiado sobre lo que yo percibo. Yo a veces también soy bastante confiado y a veces también trato de no caer en ese miedo, pero sí lo percibo como a nivel colectivo, ¿no? O sea, con lo que tú dices, o sea, eh, no vayas a Oaxaca ahorita porque, bueno, todo el mundo está yendo a Oaxaca, yo voy a ir a Oaxaca, pero siempre hay alguien que tiene mucho miedo y que te advierte y que te dice y que las noticias y que, ¿no? Entonces,
eso era como un combustible con el que yo estuve trabajando, ¿no? O sea, este personaje pasa, se queda a mitad de la carretera en Guerrero, miedo, y entonces va a venir una camioneta que les va a hacer algo y no sé, ¿no? Todo el tiempo estaba imaginando cuál sería una persona que empiece a tener como una onda paranoica, cuáles serían los peores escenarios que imaginaría, ¿no? Y a partir de esos escenarios, a nivel de la escritura, me permitieron también como desbordar, o sea, entrar a unos terrenos más delirantes y mucho más poéticos y desbordados en cuanto a el lenguaje, ¿no? Jugar como con la paranoia para desbordar el lenguaje era una de las cosas que me permitió hacer esta novela, ¿no? Entrar a un territorio más delirante y plasmarlo en el lenguaje, ¿no? Entonces sí, Sí, es eso un poco lo que hice. sí, de hecho, tiene la novela en ese sentido que tú decías, ¿no? Que es una novela también muy psicológica, que tiene párrafos con detalles muy perturbadores, incluso que llevan a lo onírico y a veces me preguntaba si lo que decía el narrador era cierto o si sus emociones se estaban saliendo de control, ¿no? Y estaban afectando lo que percibía y eso me pareció como muy bien logrado y me gustaría saber eh, ese aspecto, cómo lo trabajaste desde el punto de vista escritural, si fue algo que se te fue dando conforme fuiste conociendo, ay, güey, se me cayó la pantalla, conforme fuiste conociendo a tu personaje, si fue algo que, como una técnica que tú descubriste escribiendo, cómo lo desarrollaste, como esa parte de, no quiero hacer ningún spoiler, pero por ejemplo de las moscas, como que hay elementos muy particulares que generan esa sensación de qué está pasando, qué me está diciendo el narrador, esto es cierto, qué le está sucediendo en su mente y empieza a perturbarnos como lectores. Sí, fue algo que yo fui descubriendo, pues, a través de ir escribiendo esta novela, ¿no? Eh, hay varios elementos, ¿no? La novela empieza con un sueño, por ejemplo. Entonces, ese sueño es un sueño medio pesadillesco y es un sueño que también implica como un dormir mal y entonces afrontar un día después de una pesadilla y un dormir mal va generando que esas ideas se vayan colando en tu día, ¿no? Esas imágenes vayan regresando y se vayan como desdoblando de otras maneras a través de ese día. Toda la novela ocurre en un día, entonces toda la novela de entrada está permeada por esa pesadilla de la noche anterior, ¿no? Y ese mal dormir. Entonces había varios momentos en los que a mí el estado de conciencia del personaje que va narrando todo en presente y en primera persona me permitía eh, que esos momentos se pudieran colar y que esas imágenes ya de por sí oníricas y perturbadoras se pudieran desdoblar hacia donde fuera, porque estaban en su mente, ¿no? Ujú, Entonces, eso es una parte. Otra parte importante es la cantidad de alcohol que está de por medio mm, en la novela, ¿no? Y esto, yo platiqué con una periodista, una fotoperiodista que estuvo en Iguala después de esta situación, y yo le preguntaba mucho a ella como sobre ¿qué pasa con la vida cotidiana de los periodistas y de la gente que vive en Iguala con la que tú has podido estar ahí, ¿no? En estos trabajos que tú has ido a realizar? Y ella me dijo eso, hay mucho alcohol de por medio, ¿no? Hay mucho, claro, hay mucha seriedad en el trabajo y hay mucho profesionalismo, pero después hay una necesidad de sí. relajarse y de escapar y de tal, y hay mucho alcohol de por medio, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo que a mí que a mí me hizo eco también. Y entonces el alcohol de por medio permite también momentos
donde el lenguaje se va, se desborda y se empiezan a decir cosas y a pensar cosas que no están tan estrechamente apegadas a una realidad, digamos, a un curso normal de las cosas, ¿no? Sí. Eh, y la otra, pues es lo que ya mencioné sobre la paranoia, ¿no? Hay muchos momentos hacia el final de la novela en donde se empiezan se empieza a recordar el día y el día no se puede recordar muy bien porque en varios momentos hubo mucho alcohol. Entonces eso permite hacer una reconstrucción del día, pues como viciada, ¿no? Entonces y viciada también por la paranoia, y entonces eso permite decir, y si más bien lo que pasó fue ta, 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 ¿no? Entonces, ese momento de paranoia y de reconstrucción del día viciado, eh, El es lo dudar que... de la propia percepción. Exacto, exacto. Y de las propias, sí, de la percepción de los hechos, ¿no? Eso es otro momento o sea, otra cosa que permite lo que se logró en esta novela a nivel de la escritura, de cómo suena, de las palabras escogidas y de las imágenes. Es una novela que, bueno, todo lo que yo escribo y todo lo que se escribe, yo creo, pues parte de imágenes, ¿no? Más que de ideas o de temas, para mí parte de imágenes. Entonces, en esta novela hay una imagen de una iguana, hay una imagen de comida en descomposición, hay una imagen de la carretera solitaria y hay una imagen de una ciudad, como con una neblina de oscuridad y de miedo, ¿no? Entonces yo fui como desdoblando esas imágenes, Ujú. básicamente, ¿no? Em, y bueno, ya voy a ir cerrando, pero te quiero hacer otra pregunta que a mí me interesa en lo personal, que tiene que ver con los dos personajes principales, ¿no? Está el personaje principal narrador y Ujú. luego está su amigo con el que va a Iguala. Y algo que me interesa mucho es que ambos personajes son muy ambiguos, eh, digamos, son bastante difíciles de leer. Conforme va avanzando la novela, ya hay más claridad, vamos conociéndolos un poco más, pero siempre hay cierta dificultad para mí, por lo menos como lectora, de, de poderlos poner en una caja, ¿no? No, no se puede hacer eso. Están muy bien retratados, son seres humanos de carne y hueso, no son... eh, sí, la verdad es que yo lo siento muy bien trabajados en ese sentido, ¿no? Y hay hay personas que conocemos que son más fáciles de leer que otras, ¿no? Hay personas que sabemos un poco más qué esperar y a veces nos sorprenden, ¿no? Pero hay personas que definitivamente siempre hay una sensación de no saber qué va a ser, qué está pasando, y eso me pasa todo el tiempo con estos dos personajes, ¿no? Esa ambigüedad continua. Entonces, me gustaría saber si esto fue intencional desde el principio, si se fue desarrollando así naturalmente la, la, la caracterización de ambos personajes, que nos platicaras un poco de eso. Sí, bueno, la ambigüedad, o el no saber qué está pasando con el amigo, digamos, el narrador encuentra a su amigo en el camino al trabajo y desde el momento uno, hace 2 años que no lo ve, y desde el momento en el que lo ve, es su amigo, sabe que es su amigo, sabe que 2 años no harán la gran diferencia, tal vez, pero también sabe que no es ese mismo amigo, y toda la novela trata sobre saber qué le está pasando a su amigo, por qué está borracho a las 8 de la mañana, por qué quiere hacer este viaje a Acapulco tan improvisado, por qué tiene momentos como de mucho, así como humor ácido, y lo está molestando mucho, pero también tiene unos momentos en los que se desconecta por completo y su mente parece irse a otro lado.
Y, y lo que pasa con el protagonista al ver estas reacciones de este amigo es que es un espejo para él, ¿no? Entonces, tal vez tiene miedo, no, tal vez yo tengo miedo, tal vez está tratando de huir, tal vez yo estoy tratando de huir, tal vez le está pasando algo, no, tal vez me pasa algo a mí, ¿no? Tal vez solo está borracho y haciendo un viaje a Acapulco como muchas personas hemos hecho desde la Ciudad de México. No, tal vez está huyendo de algo, tal vez, ¿no? Entonces, eh, esa es la función que cumple la ambigüedad de ese personaje, del personaje del amigo que se llama Fernando. Desde el protagonista sí es algo que me fue costando mucho más trabajo, no hacer un personaje muy fácil de leer y de traducir y llenarlo de complejidades y de matices y de tal, ¿no? Porque yo tiendo, y esto es a manera general, en lo que escribo, a tener personajes pues muy buenos, muy más bien cercanos al héroe, ¿no? Personajes que tienen una conciencia moral, espiritual positiva y que son las personas que van a generar el cambio positivo y que la están pasando mal, pero van a, ¿no? Y lo malo está allá afuera y ellos van a tener que atravesar eso malo que está allá afuera, pero después me tengo que regresar a decir, no, la gente no es tan buena siempre, todos tenemos nuestras cosas y tal. Y sí me cuesta mucho más trabajo a mis protagonistas irlos llenando de estos matices y de estas complejidades, ¿no? Entonces, con este personaje, este tema que mencioné hace un rato sobre la propia participación personal en estas situaciones o en esta construcción del Estado o en esta construcción de lo social, lo colectivo y tal, bueno, era como empezarlo a implicar a él también, ¿no? Él no solo era una víctima de la madre y no solo era una víctima de la historia y del México actual, él también tiene una participación en todo eso y él también tiene unas ambiciones y él también cometió errores y él también se ha beneficiado de una madre corrupta y él también se ha beneficiado del Estado y él trabaja para el Estado y cumple y va todos los días a las 8 de la mañana a trabajar para este Estado que dice detestar, ¿no? Y ahí es donde, bueno, fui descubriendo a partir de releer a este personaje de qué manera podía llenarlo de esos matices a través de descubrir sus propias implicaciones en la historia, a final de cuentas. Ujú. Me encanta eso, porque es difícil, ¿no? Como ponerse adentro de quien no es, sí, de quien tal vez no querríamos ser y tenemos Claro, siempre algo de ese alguien que no querríamos ser. claro. Duele, duele, pero hay que hacer ese trabajo. Sí, claro. Y ese dolor, yo creo, ese descubrir las partes que nos duelen, las partes que no queremos ver, las partes que no queremos este, mm, aceptar, son el mejor combustible para escribir, porque lo bueno ya está, pues, está dado y está fácil de decir, y lo vamos diciendo además todo el tiempo, yo soy bueno, yo soy buena persona. Sí, Lo malo, lo complejo, lo ambiguo, lo raro, es más difícil, duele más, lastima más, pero de ahí se agarra uno para escribir cosas más potentes, ¿no? totalmente. Em, y mi última pregunta sería si ahora que está publicada la novela, hay algo que te hubiera gustado hacer diferente, pero algo como importante, ¿no? Como, ya sé que siempre hay algo que hubiéramos querido escribir diferente, hay palabras que hubiéramos querido cambiar, pero si hay algo como fundamental que tú hubieras querido hacer distinto. La verdad es que no, o sea, yo asumo mi proceso creativo y mi trabajo como escritor como un proceso y estoy satisfecho con esa novela porque es lo que tenía que ser en su momento
y es una primera novela, no es perfecta, no es la mejor, pero es la que tenía que ser y se contó como se tenía que contar y hice lo que pude hacer para contarla en su momento, básicamente. Si quiero hacer otra cosa, lo voy a hacer en otra novela, ¿no? O sea, Sí. si quiero explorar otros temas, si quiero explorar otras formas de la narración, si quiero ver otras posibilidades, lo voy a hacer en mis siguientes trabajos. Ujú. Y lo que sí tengo que decir es que desde hace un año más o menos que entregué las últimas correcciones a mi editora de Siddhartha Ochoa en Abismos, no he vuelto a leer la novela y no lo voy a volver a hacer yo creo que en mucho tiempo. Sí. Me da mucho terror y mucho pánico. Incluso las copias que han pasado por mis manos me deshago de ellas, no la quiero ver y no quiero meterme a leerla porque me puede dar un poco de, no sé, bochorno por un lado, y miedo de empezarme a hacer esas preguntas. No, esto hubiera sido diferente, hubiera... Totalmente te entiendo, 100%. Entonces no la estoy leyendo, no la he vuelto a leer. De hecho, es curioso, bueno, se publicó el año pasado, pero la terminé de escribir hace como 3 años como 2 años y medio, ¿no? Mm, Entonces es una novela, claro, tuvo revisiones, siempre en la editorial pasa por consejos y por cosas que cambian, pero nunca fueron cambios muy drásticos, entonces es una novela de la que yo me desprendí mucho hace 2 años y medio, entonces en este momento ya estoy mucho más metido en escribir otras cosas que en arrepentirme de esa novela, ya, pues ya está ahí ya. sí, claro. ¿Y nos quisieras adelantar qué estás escribiendo ahora o prefieres guardarlo para cuando salga? Bueno, a grandes rasgos, digamos, es un poco ambicioso decirlo así, pero tengo 3 proyectos, ¿no? Me he dado cuenta que a lo largo de varios años tengo varios cuentos y me gustaría trabajarlos, bueno, varios, 4, 5. Me gustaría terminarlos, pulirlos, trabajarlos, pensando en una colección de cuentos. Ujú, De esa revisión de esos cuentos se desprendió uno que otra vez siento que puede ser una novela y que estoy trabajando. Este, mm, y yo, bueno, tuve la oportunidad de vivir en Nueva York 5 años. Es una ciudad que amo y adoro y extraño y tal. Y entonces estoy usando ese combustible de la nostalgia y de la experiencia de haber estado por allá y de las ganas de regresar también para escribir una novela sobre, bueno, que se ubica en Nueva York, específicamente en el Bronx, ujú, y que serían 3 historias de 3 personas migrantes latinoamericanas de diferentes lugares que comparten como una característica que sería tener que trabajar para ganarse la vida y tener además, trabajar en una de las disciplinas artísticas. Entonces hay un músico, como un cantautor, una pianista y una artista plástica, ¿no? Entonces, es esta vida de la clase trabajadora migrante en Nueva York, que es de pronto muy romantizada y que me gustaría desentrañar en bastantes sentidos, y mi propia experiencia en esa ciudad, ¿no? Por ahí va esa es una novela. Entonces van por ahí. pues muchísimas gracias, David, por estar aquí hoy y espero que puedas volver a estar, que quieras más bien, que quieras volver a estar en este espacio cuando salga tu siguiente proyecto, que si es esa novela, si es un libro de cuentos, y tenerte aquí con nosotras otra vez. No, pues gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad, por el espacio, por la amistad, por el cariño, por todo. Y yo encantado, o sea, no sé cuándo va a pasar tal cosa, pero yo encantado de volver siempre que me inviten. Muchas Bueno, gracias. pues nos vemos pronto. Bye. Bye.